Génesis 33. Hemos estado viendo en el capítulo 32 cómo Jacob va rumbo a Canaán, va de regreso a casa y va preparándose, va haciendo ciertos preparativos para encontrarse con su hermano Esaú. Como todos sabemos, Jacob le había robado la bendición de la primogenitura a Esaú. Jacob estaba un poco asustado, tenía miedo de que una vez que llegara a donde estaba su hermano Esaú, Esaú se quisiera vengar de él por lo que había hecho, y va preparándose, le envía caravanas de animales, de ganado, etcétera, para así tratar de granjearse a su hermano, ganarse la gracia de su hermano, aun cuando ya había orado al Señor y aun cuando el Señor ya le había dicho que lo iba a cuidar. De todas maneras, Jacob como que no deja a un lado todavía su naturaleza de Jacob y sigue buscando ayudarle a Dios de alguna manera y asegurarse que las cosas le van a salir bien por su propia mano. Vamos a ver que nunca hubo necesidad de eso, nunca hubiera habido necesidad de que traicionara a su hermano tampoco, si tan solo hubiera dejado las cosas en las manos de Dios. Creo yo que, como dice Pablo, todas las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento son para amonestación nuestra, para mostrarnos a nosotros las cosas que los personajes del Antiguo Testamento hicieron y nosotros ver en ellos, tomar experiencia en ellos, como dice mi mamá, experiencia en cabeza ajena, y no cometer los mismos errores que ellos cometieron. Creo que ese es un error que todavía nosotros como cristianos cometemos. Queremos ayudarle a Dios. Queremos de alguna manera, si vemos que Dios no estaba obrando tan pronto como nosotros queremos o de la manera en la que nosotros esperamos, queremos darle la manita porque creemos que Dios quizás no sabe lo que está haciendo. Es el error más grande que podemos hacer, ¿ok? Cuando le queremos ayudar a Dios, normalmente lo que sucede es que tenemos que pasar por situaciones y cosas que nunca debimos haber pasado, pero por nuestra terquedad y por nuestra falta de fe las pasamos, como vamos a ver aquí que a Jacob está pasando. Entonces, ya está por llegar aquí en Génesis 33 Jacob a donde está su hermano, y de hecho vemos que él al levantar la vista lo ve venir hacia él. Noten en el versículo 1. Jacob levantó la vista y vio que Esaú venía acompañado de 400 hombres. Entonces repartió a los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas. Puso primero a las 2 siervas y sus niños, luego a Lea y sus niños y por último a Raquel y a José. Me imagino yo aquí en esta escena a Jacob que va caminando por el desierto y de repente ve una nube de polvo enfrente de él, y conforme se va acercando esa nube de polvo se da cuenta de que es su hermano Esaú, y no viene solo, viene con 400 hombres. Me imagino que lo primero que ha de haber pensado es, con toda esa gente que trae con él, con todo el coraje que ha de tener en su corazón hacia mí por lo que hice, sin duda va a acabar conmigo, ¿verdad? Y es un sentimiento muy humano, ¿verdad? Vemos el enemigo delante de nosotros, aun cuando a veces lo vemos de lejos, pero vemos que viene acompañado, vemos que se ve más fuerte que nosotros, y nuestra primera tendencia es asustarnos, ¿verdad? Nuestra primera tendencia es sentir temor. Nuestra primera tendencia es querer nosotros mismos tratar de ayudarnos de alguna manera a enfrentar a ese enemigo. No tenemos que hacer eso. Recuerden, el Señor no nos ha dado el espíritu de temor o de cobardía, ¿verdad? Nos ha dado el espíritu de poder, amor y dominio propio. Entonces, tenemos el poder del Espíritu Santo. En el momento que creemos, el Espíritu Santo viene a nuestra vida, pero también tenemos la oportunidad de diariamente pedirle al Señor que nos llene de nuevo con el Espíritu Santo y así tener el poder para enfrentar cualquier situación que tengamos que enfrentar. Pero tenemos que pedirlo, ¿sí? Tenemos que pedirlo. El domingo estudiamos acerca de cuando llegó el Espíritu Santo, ¿verdad? A los apóstoles que estaban en el aposento alto, cómo los llenó y cómo se vieron lenguas de fuego repartidas y cómo empezaron a hablar en lenguas y cómo salieron y empezaron a predicar, y la gente que estaba ahí los escuchaba en sus propios lenguajes, aun cuando venían de diferentes países, ¿verdad? Yo creo que el Espíritu Santo todavía se manifiesta de esa manera en nosotros, si nosotros nos dedicamos como ellos a diariamente pedirle al Señor el Espíritu Santo. Sí, estábamos orando ahorita y se vino a la memoria el versículo aquel, el pasaje aquel en el cual el Señor Jesucristo está hablando con sus discípulos y les dice: ¿quién de ustedes, si su hijo le pide un pan, le da una piedra, o si le pide un huevo, le da un escorpión?
¿verdad? Y luego termina ese pasaje diciendo, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial no les dará su Espíritu Santo a quienes se lo pidan? ¿Sí? Entonces, quiere decir que para que el Señor nos esté constantemente llenando de su Espíritu Santo, debemos de ¿qué? Pedirlo. Debemos estar constantemente pidiéndolo. Cada mañana cuando nos levantamos, Señor, lléname de tu Espíritu. Cuando vamos al trabajo, Señor, lléname de tu Espíritu. Cuando vamos a la escuela, Señor, lléname de tu Espíritu. Si vamos a enfrentar un problema, Señor, lléname de tu Espíritu. Sí, porque es solamente con el poder del Espíritu Santo que nosotros podemos salir adelante, seguir nuestro camino y poder triunfar en nuestra vida espiritual. Acuérdense, nuestra vida, el cristianismo es una vida espiritual, es una vida sobrenatural. No es una vida natural, es una vida sobrenatural que necesita del poder espiritual para poderse vivir. Entonces, si necesitamos del Espíritu Santo para poder vivir nuestro cristianismo, nuestra vida, como nosotros sabemos que debemos de y como Dios quiere que lo hagamos, entonces somos tontos en no pedir que el Señor nos llene de su Espíritu Santo. Ahora, me gusta mucho que el Señor use la analogía de la comida, ¿verdad? Para decir quién, si su hijo le pide un pan, le da una piedra, etcétera, etcétera. Porque nuestros hijos no nos piden de comer nada más una vez al día, ¿verdad? Nuestros hijos se levantan, esperan que el desayuno esté puesto en la mesa, llegan, se sientan, comen, se van. Y ¿qué me vas a dar del lonche? ¿O qué voy a comer del lonche? Todavía no terminan de comerse el desayuno y ya están pensando en lo que van a comer cuando les vuelva a dar hambre, porque saben que les va a volver a dar hambre. Y luego salen de la escuela y van rumbo a casa, y si tienen teléfono sus hijos, si ustedes son de esos padres consentidores que le dan teléfono a sus hijos, de eso, especialmente si son de esos que son smartphones o iPhones o lo que sea, les llaman por teléfono. Mamá, ¿qué hiciste de cenar? ¿O qué vas a hacer de cenar? O un texto si no contesta la mamá porque no quiere contestarles porque todavía no ha hecho nada. Un texto, mamá, ¿qué vas a hacer de cenar? Mamá, ¿hay algo para comer? Tengo hambre. Era constantemente. Y cuando son bebés, ni se digan, ¿no es cierto? Cada 2 horas, cada 3 horas están comiendo, ¿verdad? Comen y duermen, comen y duermen. Aparecen esposos, ¿verdad? Y entonces, así como nuestros hijos están constantemente pidiéndonos comida, y nosotros no se las negamos, ¿verdad? Nosotros, aun cuando no la hagamos nosotros mismos, ¿qué les decimos? Pues miren, en el refrigerador ahí hay queso, hay jamón, hay bolonia, hay quedó pollo de ayer, hay unos chilaquiles que tu papá dejó, etcétera. Les dirigimos hacia donde pueden ir a encontrar lo que necesitan. Sí, bueno, pues ¿saben qué? El Espíritu Santo es la misma cosa. Nosotros debemos de constantemente tener hambre del Espíritu Santo. Constantemente debemos de estar sintiendo esa necesidad de alimentarnos espiritualmente. Y si no estamos haciéndolo, si no estamos teniendo si no estamos sintiendo esa necesidad, algo está mal, porque nuestra vida está completamente tranquila, no hay ningún problema, no hay ninguna tormenta, no hay ninguna prueba, no hay ninguna tribulación, no hay ninguna necesidad, no hay ninguna enfermedad, y no necesitamos el Espíritu Santo, o no nos estamos dando el tiempo para ir a pedirlo. Y tenemos la promesa de Dios de que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Espiritual va a dar el Espíritu Santo? ¿A quiénes? A quien se lo pida. Entonces, viene a la memoria aquel versículo en Santiago: no tienen por qué, porque no piden. ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos ahorita mismo el Espíritu Santo? Porque cuando salgamos de aquí vamos a enfrentar alguna batalla espiritual, vamos a enfrentar algún problema, vamos a enfrentar algún enemigo. Sabemos que de alguna manera, de algún lado va a querer atacarnos Satanás. ¿Cuántos necesitamos salir de aquí llenos del Espíritu Santo? Uno que otro para nada, tiene miedo, yo creo. Necesitamos pedir el Espíritu Santo, necesitamos estarle rogando a nuestro Señor que nos llene de su Espíritu Santo constantemente. Si somos vasos de barro, mi mamá tenía un cántaro de esos de barro que venden en México, y sabe lo que sucedía con el agua. Constantemente le tenía, no como cada minuto ni nada de eso, pero se le tenía que estar echando agua porque sudaba el agua, se le salía. Somos vasos de barro, ¿sí? Y algunos de nosotros estamos un poco craqueados, ¿verdad?
Y necesitamos que el Espíritu Santo venga y constantemente nos esté llenando. Y saben que eso es lo que debemos de hacer como cristianos. Porque si no, lo que empezamos a hacer es lo mismo que hizo Jacob, empezar a querer ayudar a Dios, empezar a querer hacer las cosas como nosotros queremos, porque Dios nos está moviendo como nosotros quisiéramos. La razón por la que no vemos a Dios moverse es porque lo estamos viendo con ojos naturales y no con ojos espirituales. ¿Sí? Ahora, Jacob aquí ve a su hermano y él cree que viene sobre él y que lo va a matar, ¿verdad? Ahora, noten cómo inteligentemente, creo yo, y usando la razón, él acomoda a sus familias en cierto orden. Y por el orden en el que él pone a sus familias, podemos ver que en el corazón de Jacob, Raquel seguía siendo la preferida. ¿Se dan cuenta ustedes? Porque él está pensando que Esaú va a atacarlo a él con toda la gente que trae. Sí, por lo tanto, cuando acomoda a sus familias, noten que dice en la segunda parte del versículo 1, repartió a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso primero a las dos siervas y sus niños, y luego a Lea y sus niños, y por último a Raquel y José. Raquel todavía seguía siendo su preferida. Raquel seguía siendo aquella con la cual se había enamorado y la cual él amaba con todo su corazón, especialmente porque nada más tenía un hijo con ella, ¿sí? Pero también vemos que aún no se siente cómodo y o seguro de lo que va a hacer Esaú cuando se encuentre con él. Todavía no se encuentra cómodo, aun cuando ya había orado a Dios, aun cuando ya había luchado con Dios, aun cuando ya Dios le había confirmado que él iba a estar con él. De todas maneras no se siente seguro. ¿Le ha sucedido a usted eso alguna vez? Ya oró como nunca. Ya le pidió a Dios como nunca. Ya pidió consejo a número de personas cristianas que le pudieron dirigir de alguna manera, pero aún así todavía no se siente seguro. ¿Sabe qué? Va a haber tiempos como esos en nuestra vida. Va a haber tiempos como esos en nuestra vida. Hay ocasiones en las que ya habremos orado, buscado consejo, calculado los riesgos, ya hemos luchado con el Señor, hemos leído la palabra, pero aún cuando todo eso ha sucedido, aún así hay cierto temor en nuestro corazón. ¿Sabe qué? Cuando esos momentos llegan, tenemos que andar completamente por fe y aventarnos al ruedo sabiendo que Dios nos ha prometido que va a estar con nosotros y que Él va a ayudarnos a enfrentar lo que podemos ver ya que es inevitable. Lo hemos tratado de esquivar, hemos tratado de sacarle la vuelta, hemos tratado de suavizarlo, pero no hay manera de escaparnos, tenemos que enfrentarlo. Y cuando estamos en situaciones como esas, ¿saben qué? Debemos encomendarnos a nuestro Señor, debemos encomendarnos a Dios y confiar en Él, de que Él es fiel en sus promesas y de que va a estar ahí con nosotros, pase lo que pase. Porque aun cuando la cosa salga completamente al revés de como nosotros pensábamos, ¿sabe que de todas maneras Dios no nos deja? De todas maneras Dios está ahí presente. Y si Él está ahí presente, aunque las cosas salgan todos al revés de lo que nosotros pensábamos, las cosas van a ser usadas para bien. ¿Sí? Porque todas las cosas sirven para bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios y son llamados de acuerdo a su propósito. Aún los fracasos, aún las fallas, aún los errores, todo ello sirve para nuestro bien. Pero tenemos que creerlo, tenemos que tenerlo en nuestra mente y en nuestro corazón y saber que eso es una verdad, eso es una promesa de Dios que se va a llevar a cabo pase lo que pase. Cuando llegamos a esos momentos, entonces tenemos que decir como el salmista. Lea conmigo lo que dice el salmista en el Salmo 56, los versículos 10 al 13. Dice: Dios mío, en ti confío y alabo tu palabra. Señor, en ti confío y alabo tu palabra. Noten por favor, lo repites: Dios mío, en ti confío y alabo tu palabra. Señor, en ti confío y alabo tu palabra. Noten la confianza en Él y la confianza en la palabra, porque a través de la palabra es como el Señor nos ha dado sus promesas y nos ha comunicado lo que Él va a hacer en nuestras vidas. El versículo 11 dice: confío en ti, mi Dios, y no tengo miedo.
¿Qué me puede hacer un simple mortal? Dios mío, yo tengo presentes mis votos y habré de tributarte alabanzas, porque me libraste de la muerte y evitaste que mis pies tropezaran para que ante ti camine en la luz de la vida. Noten, ahora, quiero que vean ahí que no está hablando necesariamente que de la muerte física, sino de la muerte a la cual íbamos todos en nuestro caminar de pecado, en nuestra vida de pecado. La muerte a la cual todos estábamos destinados. Si el Señor Jesucristo no nos hubiera levantado, si el Señor Jesucristo no nos hubiera salvado, si Él no hubiera derramado su sangre para librarnos de esa muerte y para evitar que nuestros pies tropezaran y cayeran en el pozo, sino que nos ha puesto en un camino nuevo de luz, de vida. La vida eterna que solamente Él puede dar. Entonces tenemos que confiar en Él. Mi salmo preferido de todos los salmos, ¿sí? El Salmo 23, los versículos 1 al 6 dicen: el Señor es mi pastor, nada me falta. En campos de verdes pastos me hace descansar, me lleva a arroyos de aguas tranquilas. Me infunde nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto para hacer honor a su nombre. Sí, porque Él lo prometió y porque lo prometió por su nombre, Él va a guiarme por ese camino correcto. Él me va a dar nuevas fuerzas. Él me va a llevar a arroyos de aguas tranquilas. Él me va a llevar a pastos verdes a descansar y nada de lo que yo necesito me va a faltar. ¿Por qué? Porque Él va a honrar, va a dar honor a su propio nombre. Pero no solamente eso, noten lo que dice el versículo 4. Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo. Con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento. Me preparas un banquete a la vista de mis adversarios, derramas perfume sobre mi cabeza y me colmas de bendiciones. Notó eso en el versículo 5. Me preparas un banquete a la vista de mis adversarios. Nosotros vemos al enemigo y nosotros lo vemos sumamente poderoso. Nosotros vemos al enemigo y creemos que viene con tanto poder que va a acabar con nosotros. ¿Y qué es lo que hace Dios? Prepara un banquete para nosotros aún en la presencia de nuestros enemigos. Aún cuando están ahí a la puerta. ¿Y qué hacemos cuando el Señor nos prepara ese banquete? La mayoría de las veces, ¿saben qué hacemos? No disfrutamos de Él. Porque nuestra vista está demasiado fija en el enemigo. El Señor tiene un banquete espiritual delante de nosotros. El Señor tiene un banquete en el cual quiere alimentarnos de su espíritu. El Señor tiene un banquete en el cual quiere darnos fuerzas. Pero nosotros estamos tan enfocados, nosotros estamos tan concentrados en la grandeza de nuestro enemigo que ni siquiera podemos inclinar la cabeza para comer. Porque estamos temerosos de que si inclinamos la cabeza, el enemigo va a atacar y va a acabar con nosotros. Pero ¿qué dice el salmista? Aunque ande por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno porque tú estás conmigo. El versículo 6 dice: sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y que en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. De nuevo, el salmista poniendo su fe en el Señor, no solamente para su vida terrenal, no solamente para su vida aquí en la tierra, no solamente para su vida física, sino para la vida eterna también. Sabiendo que no importa qué suceda, su final, su último lugar a donde va a llegar es al cielo y va a poder vivir en las casas del Señor por largos días, por una eternidad. Pablo nos dice en 2 Corintios 5:7, porque vivimos por la fe y no por la vista. Déjeme preguntarle, ¿es eso cierto en su vida? ¿Es eso cierto en su corazón? ¿Es eso cierto en su manera de actuar todos los días? ¿Es eso cierto cuando ve la prueba tan fuerte que está pasando o que viene a su vida? ¿Es eso cierto? Porque sabe que si eso es cierto, entonces va a vivir confiado. Va a vivir confiado. No quiero decir que va a vivir, me está pasando una prueba o viene una prueba, pero va a vivir confiado, confiando en Dios, porque Dios le ha prometido que Él va a estar con usted cada paso que dé. Y aquí
Esaú, aun cuando había pasado por todo eso, había luchado con Dios, había pasado tiempo en oración, de todas maneras, no puede dejar esa naturaleza de Jacob, perdón, no puede dejar esa naturaleza de Jacob a un lado todavía. De todas maneras, quiero proteger a mi familia, así es que primero voy a poner a esta sierva, luego voy a poner a esta otra, luego voy a poner a Lea, luego voy a poner a Raquel, todavía haciendo sus planes. En el versículo 3. Noten lo que dice. Luego él se adelantó a ellos y 7 veces se inclinó hasta el suelo, hasta estar cerca de su hermano. Noten lo que está haciendo aquí Jacob. ¿Sí? Una vez que acomodó a toda su familia, él, como el hombre de la casa, va al frente de las 4 mujeres y sus hijos. Y luego, noten que se va inclinando 7 veces hasta que llega cerca de su hermano. O sea que da algunos pasos y se inclina con el rostro al suelo. Se levanta, da otros cuantos pasos y se vuelve a inclinar. Se levanta, da otros cuantos pasos y se vuelve a inclinar. Y así sucesivamente 7 veces hasta que llega cerca de su hermano. Ahora, esto es muy significativo. Este tiene un gran significado aquí. Porque Jacob estaba haciendo precisamente lo que debió haber hecho desde el principio, que era humillarse, que era confiar en Dios y humillarse delante de su hermano mayor, respetar la posición de hermano mayor que Esaú tenía, sin tratar de usurparla, sin tratar de tomar la bendición por su propia mano. Él debió haberlo respetado como el mayor que era, como el primogénito que era. Si la promesa de Dios era que él iba a ser bendecido, que Esaú iba a servirlo a él en un futuro, entonces debió haber confiado en la promesa y debió haberse quedado en su papel de hermano menor y debió haber esperado que la promesa de Dios se cumpliera. Ahora, después de todo lo que hizo, ahora después de todo el tiempo que tuvo que pasar lejos de su casa, ahora después de todo lo que ha tenido que sufrir, ahora después de todas las cosas por las que ha tenido que pasar, ahora finalmente viene y hace lo que debe haber hecho al principio. ¿Qué era qué? Humillarse. Aceptar el papel que Dios le había dado en el tiempo que se lo había dado. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por cosas que nunca debimos haber pasado? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho, dicho cosas que nunca debimos haber hecho, que nunca debimos haber dicho? ¿Cuántos de nosotros hemos lastimado gente que nunca debimos haber lastimado, únicamente por no someternos al papel que Dios nos había dado en cierto tiempo de nuestra vida y por querer buscar algo mejor o mayor o más grande o que trajera más satisfacción a nuestras vidas? Y después de todo nuestro esfuerzo y después de todo nuestro trabajo y después de todo el dolor, de todas maneras, un día Dios en su misericordia nos dejó saber que el camino hacia arriba es abajo y que el que quiere ser el mayor debe ser el siervo de todos, y lo reconocimos. Y ahora pensamos, si tan solo hubiera hecho esto en aquel tiempo, no hubiera pasado tantas cosas. No hubiera ofendido a tanta gente. No me hubiera lastimado yo como me lastimé, no hubiera lastimado a mis hijos como los lastimé, no hubiera lastimado a mi cónyuge como los lastimé, no hubiera lastimado a mis padres como los lastimé, etcétera, etcétera, etcétera. Mi vida hubiera sido diferente. ¿Cuántos de ustedes han pensado así alguna vez? Si no hubiera pasado, mi vida hubiera sido diferente. ¿Ah? Quizás no éramos cristianos entonces. No teníamos el Espíritu Santo de Dios en nosotros dirigiéndonos, mostrándonos la verdad. Si ya éramos cristianos y de todos modos la regamos, denle gracias a Dios que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Y nos esperó hasta que recapacitáramos y nos humilláramos delante de Él. Y ¿saben qué? Nos recibió con los brazos abiertos. Pero ¿cuántas cosas no hubiéramos tenido que pasar si tan solo nos hubiéramos humillado? Y porque es el corazón de Dios, ¿no es cierto? Digo, pónganse a pensar, ¿qué tuvo que hacer Jesucristo para salvarnos? ¿No tuvo que humillarse? Él es Dios, tuvo que humillarse al grado de dejar su
trono en el cielo y venir a la tierra a ser como uno de nosotros, a ser azotado y a que se burlaran de él y a que lo clavaran en una cruz. Y se humilló, se humilló. Lean el Salmo 22, en el Salmo 22 él se llama a sí mismo gusano. Porque para él hacerse un hombre siendo Dios era como hacerse un gusano. Nosotros usamos, si le ponemos a alguien, le decimos a alguien, eres un gusano. No le estamos diciendo algo muy halagador, ¿verdad? Sin embargo, el Dios del universo se llama a sí mismo gusano porque dejó el cielo para venir a ser uno de nosotros. Qué golpe tan fuerte a nuestro orgullo, ¿verdad? Qué golpe tan fuerte a nuestra soberbia. Qué golpe tan fuerte a nuestro deseo de siempre ser el papá de los pollitos, ¿verdad? A siempre querer ver a los demás así, ¿verdad? Qué golpe tan fuerte a nuestro ego. Qué bárbaro. Nuestro Dios se humilló hasta el punto en el cual se convirtió en uno como yo, para venir a salvar a alguien como yo. Que si yo fuera yo y tuviera que morir por mí, nunca lo habría hecho. Pero Él lo hizo. ¿Sí? Escuchen lo que dice el Salmo 147 en el versículo 6. Por lo tanto, el Salmo 147, versículo 6. El Señor exalta a los humildes y humilla hasta el polvo a los malvados. ¿Captaron eso? El Señor exalta a los humildes y humilla hasta el polvo a los malvados. ¿Cómo fue que se inclinó Jacob? Se inclinó hasta la tierra, hasta el suelo. Se tuvo que humillar hasta el polvo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no quiso aceptar el papel que Dios le había dado cuando le dijo, cuando habló Dios de quiénes iban a ser, y a él y Esaú, etcétera, etcétera. Pedro nos dice en 1 de Pedro 5, 6, por lo tanto muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte, ¿cuándo? A su debido tiempo. Va a haber un tiempo en el que el Señor nos va a exaltar. Va a haber un tiempo en el que el Señor nos va a exaltar a nosotros. Va a haber un tiempo en el que el Señor va a hacer que la gente, que el mundo vea que nosotros somos real sacerdocio, un pueblo escogido por Él. Va a haber un tiempo en el que el Señor va a mostrar que su favor está sobre nosotros porque somos sus hijos. Y debemos esperar a que ese momento, a que ese punto en el cual vamos a ser exaltados, lo haga Dios y no buscarlo nosotros mismos. ¿Sí? Humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. ¿Y saben qué? Si en esta vida nunca somos exaltados, un día vamos a estar en el cielo. ¿Quieren más exaltación que esa? ¿Quieren más exaltación que esa? ¿Habrá más exaltación que esa? No, pero pastor, es que yo quiero aquí y ya, en el cielo, ¿para qué? Tomen en cuenta esto. Imagínense una manguera tan larga, 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 que no le ven el final. E imagínense el comienzo de esa manguera como marcada con un tape rojo que mide 10 pulgadas, vamos a decir. Las 10 pulgadas significan el tiempo que vamos a vivir aquí en la tierra. El resto de la manguera significa el tiempo que vamos a vivir en el cielo. ¿Cuál de las dos consideran ustedes que es más importante? ¿Las 10 o el resto? Sin embargo, ¿a qué le ponemos más atención aquí en la tierra? A la vida que tenemos ahorita, ¿no es cierto? Esto es lo que más nos preocupa. A esto le ponemos toda nuestra atención, todo nuestro cuidado, todo nuestro afán, toda nuestra energía va a cuidar esto cuando queda todo aquello por recorrer en el cielo. ¿Soy nada más yo o es una necedad eso? Porque yo creo que es una necedad. Como dice mi mamá, Carlos Manuel, dejas lo más
por lo menos. Dejas lo más por lo menos. Él nos va a exaltar a su debido tiempo. ¿Y saben qué? Esto fue precisamente lo que sucedió. Esto fue precisamente lo que sucedió con Jacob y Esaú, porque acuérdense que una de las cosas que se dijo cuando nacieron fue que el mayor iba a servir al menor. Hasta ahorita, ¿han visto ustedes que el mayor sirva al menor? No, el menor es el que siempre anda corriendo, ¿no es cierto? El menor es el que ahora viene y se inclina delante de él. El menor es el que ahora viene y se humilla. Entonces, ¿cuándo iba a servir el mayor al menor? Iba a ser cientos de años más adelante en el futuro. Cuando Israel, Jacob, que ahora es Israel, fuera una nación, y Esaú, que se llama también Edom, fuera otra nación. Y cuando los dos fueran naciones, entonces Edom, Esaú, iba a servir a Jacob, que era Israel. En 1 de Samuel capítulo 8, los versículos 13 al 14, hablando aquí del rey David, dice: así fue como David ganó fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, luchó contra los, noten, edomitas, los de Edom, los hijos de Esaú, en el valle de la sal. Y ahí acabó con 18,000 soldados de ellos. Por todo Edom puso guarnición, y los edomitas se convirtieron en súbditos de David. En todas las batallas el Señor estaba con David y siempre le daba la victoria. Se fija, no iba a ser sino hasta que David viniera a escena, hasta que David fuera el rey de Israel, que Edom, Esaú, el mayor, iba a servir al menor. Pero no durante su vida, no durante el tiempo que ellos iban a vivir aquí en la tierra. Iba a ser mucho después. Dios estaba dando una profecía de lo que iba a suceder con el pueblo de Israel mucho tiempo después. Dios nos ha dado una profecía a nosotros. Desde Juan 3:16 nos ha dado una profecía. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más que tenga vida eterna. Dios ha profetizado sobre nosotros que vamos a tener vida eterna si creemos en Jesucristo. ¿Sí? Es la promesa de Dios. Y estamos esperando la redención de nuestros cuerpos, ¿no es cierto? Que puede pasar en cualquier momento. Esa es la promesa de Dios. Jacob se preocupó por las 10 pulgadas que significaban su vida aquí en la tierra. Dios estaba mirando mucho hacia el futuro. Es lo mismo que debemos hacer nosotros. Ahora, llega a donde está Esaú, noten el versículo 4 de Génesis 33. Pero Esaú corrió a su encuentro y echándose a su cuello lo abrazó y lo besó y los dos lloraron. Ahora, parece aquí una reconciliación total, ¿no es cierto? No parece ser que se hayan preocupado por resolver el problema pasado, ni Esaú lo mencionó, ni Jacob pidió perdón otra vez. ¿Sí? Pareciera ser que lo único que querían, se vieron y quizás se extrañaron y se abrazaron. Y aquí Esaú empezó a llorar, los dos lloraron uno sobre el otro. Pero de nuevo Isaac no pide perdón y Esaú no pide explicaciones. Siga leyendo en el versículo 5, pero al levantar Esaú la vista y ver a las mujeres, los niños, preguntó: ¿y estos quiénes son? Y Jacob respondió: son los niños que Dios le ha dado a este siervo tuyo. Llegaron entonces las siervas con sus niños y se inclinaron, también ellas se inclinaron. Y luego llegó Lea con sus niños y se inclinaron. Y tras ellos llegaron José y Raquel y también se inclinaron. Esaú preguntó: ¿qué te propones hacer con todos estos grupos que me has encontrado? Y Jacob respondió: he querido ganarme la buena voluntad de mi Señor. Noten, he querido ganarme la buena voluntad de mi Señor. No dice es una muestra de mi arrepentimiento. No dice es una muestra de mi deseo de reconciliarme contigo. He querido ganarme la buena voluntad de mi Señor. Y Esaú dijo: yo tengo ya demasiado, hermano mío. Lo que es tuyo es tuyo. Pero Jacob respondió en el versículo 10: no, por favor, si me he ganado tu buena voluntad, acepta mi presente. El ver tu rostro es como haber visto el rostro de Dios. Tú me has mostrado tu buena voluntad. Acepta por favor el presente que te he traído.
Dios ha sido muy bueno conmigo y todo esto es mío. Y tanto le insistió Jacob que Esaú lo aceptó. Digan, ok, Esaú no quería nada. Esaú no quería nada de su hermano. Quizás en el corazón estaba el sentimiento de que yo no necesito tus bendiciones. A mí me ha estado yendo muy bien por mí mismo. Quizás estaba pensando aún cuando me robaste la primogenitura, mira, no he necesitado de ella para nada. Todo me está yendo bien. Quédate con ello. Y Jacob insistiéndole, no, mira que quiero ganarme tu favor, por favor, tómalo. Y Esaú, no, no quiero nada. Y Jacob, ándale, tómalo. ¿Verdad? Me acuerdo de la negociación entre Amelec y Abraham por la cueva de Macpela, ¿verdad? Oh, que quiero comprarte esta cueva. Oh, no, que es una cueva para mí. Tómala, te la regalo. No, 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 pero es que te la quiero pagar por el precio justo. No, pero ¿qué son 400 ciclos de plata, hombre? Ni me preocupo por ellos. Y Abraham, ¿qué hizo? Sacó los 400 ciclos de plata y se los dio, ¿verdad? Y Amelec, ¿qué le dijo? No, no me los des. No, los tomó. Porque no se trataba de si quería venderle la cueva o no. Se trataba de en cuánto iban a negociar el precio. Aquí a mí se me hace aquí los hermanos están igual. Como Esaú, no quiero aceptar nada de ti. Jacob, ándale, por favor, te lo ruego. Esaú, yo tengo ya mucho, no necesito nada de lo tuyo. Ándale, por favor, si me quieres mostrar buena voluntad, recíbelo. Esaú, ok, me lo llevo. ¿Verdad? ¿Alguna vez han sentido que alguien hace algo por ustedes o dice que está de acuerdo con ustedes solo para hacerles creer que no tienen nada de qué preocuparse y luego hacer lo que verdaderamente quieren hacer? Eso es lo que yo veo aquí. Ándale pues, me lo llevo. Y saben que yo no creo que haya sido con las mejores intenciones. ¿Sí? Porque noten el versículo 12. Luego dijo Esaú, vamos, pongámonos en marcha. Yo iré delante de ti. Como diciéndole, ok, y lo acepto, pero ya vámonos, por favor. Mira, yo voy a ser tu escolta, ok. Yo te voy a ir abriendo camino. Y yo creo que Jacob, sintiendo algo en su corazón, noten el versículo 13. Pero Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son débiles y que tengo ovejas y vacas recién paridas. Si se les fatiga, en un solo día pueden morir todas las ovejas. Ruego a mi señor adelantarse a su siervo, que yo iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta alcanzar a mi siervo en Seir. Noten por favor que Jacob le dice a Esaú que él iba a alcanzarlo en el lugar a donde Esaú iba a llegar, que era en Seir. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo ahí, ¿verdad? Le dice, no me quiero ir contigo, mira, tengo todos estos problemas y no quiero causar ninguna molestia. Tú vete y yo me voy a ir poco a poquito y yo te voy a alcanzar. Versículo 15, Esaú le dijo, permíteme dejar contigo parte de la gente que viene conmigo. Y Jacob le dijo, ¿para qué hacerlo así? Muéstreme, mi señor, su buena voluntad. Como diciendo, no, hombre, qué necesidad hay de que dejes gente aquí conmigo. ¿Para qué molestas a tu gente? Llévatelos contigo. ¿Verdad? Llévatelos, no hay problema, yo no tengo ninguna necesidad, no los molestes. Versículo 16 dice, ese mismo día Esaú volvió a Seir por un camino. Luego noten el versículo 17. Y Jacob se fue a Sucot. Ahí se construyó una casa y unas cabañas para su ganado, y es por eso que ese lugar le puso por nombre Sucot. ¿Qué le había dicho Jacob a Esaú? Ahí te alcanzo. Tú vete, ahorita llego. ¿Y qué fue lo que hizo? Completamente lo contrario. Completamente lo contrario. ¿Saben qué? Desafortunadamente Jacob todavía se porta como Jacob. Porque dijo que iba a ir hacia el sur con Esaú, al área del monte de Seir. Pero en vez de irse con Esaú, se va hacia el norte, al lado de Sucot. Qué cosas tan curiosas, ¿no? Un hombre llamado por Dios, un hombre que Dios le ha cambiado el nombre ya de tramposo
suplantador, agarra talones, a Israel, que quiere decir gobernado por Dios o luchador con Dios. Y sin embargo todavía hay cosas de su naturaleza pasada que se asoman por ahí de vez en cuando. ¿Alguien tiene ese problema en su vida ahora de cristiano? Sí, ¿verdad? De vez en cuando como que esa vieja naturaleza quiere salir, ¿verdad? De vez en cuando como que esa naturaleza quiere manifestarse y quiere arrastrarnos de nuevo a la vida que hemos dejado. De ahí la necesidad otra vez de estar constantemente pidiéndole al Señor que nos llene de su espíritu. Constantemente al Señor que nos dé la fortaleza para finalmente quitarnos al viejo hombre, vestirnos del nuevo hombre y caminar lo más cerca de Él que podamos para no volver a caer en los mismos errores que cometíamos antes. Dice en el versículo 18: de regreso de Padán Aram, Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, y acampó delante de la ciudad. Por 100 monedas compró una parte del campo a los hijos de Hamor, padre de Siquem, y ahí plantó su tienda. Versículo 20 dice: y levantó un altar al que llamó él Elohe Israel, o sea, el Dios de Israel. El Dios de Israel. ¿Qué estaba haciendo Jacob aquí? Estaba reconociendo que Dios lo trajo hasta la tierra de Canaán de nuevo. Estaba reconociendo que Dios lo protegió hasta llegar y que lo protegió aún de la ira de su hermano Esaú. Estaba reconociendo ahí que Dios había cumplido su promesa, que lo que Dios le había dicho de que él iba a ir con él había sido cierto y que Dios nunca lo dejó. Y ¿saben qué? Yo creo que nosotros debemos de tomar nota de esto, porque a menudo Dios hace cosas por nosotros por las que deberíamos levantar altares a nuestro Dios. ¿Qué son esos altares? Pues pudiera ser tomar nota de ello en algún diario, en algún cuaderno, en algún libro, con fecha, con la oración que pedimos, el favor que pedimos y cómo fue que Dios lo suplió. Y para tener eso en nuestro poder y cuando estemos pasando por otras pruebas, sacarlo y recordar que Dios ya había sido fiel con nosotros antes y que va a seguir siendo fiel para con nosotros ahora, porque sus pasadas fidelidades demandan que nosotros pongamos nuestra confianza en Él hoy, no importa por lo que estemos pasando. Ahora, aunque pareciera que aquí se llevó a cabo una reconciliación entre Jacob y Esaú, y yo creo que fue una reconciliación a medias. Jacob, bien o mal, no confió en que su hermano tenía su bien en mente cuando lo invitó a seguir con él hasta Seir. Tanto que le dijo que lo iba a alcanzar, pero luego se fue en dirección opuesta. Sí, se fue en dirección opuesta. ¿Y saben qué? Muchos años después, salió a relucir que los hijos de Esaú siempre crecieron con rencor hacia los hijos de Israel. No sé si sería Esaú que cada vez que tenía oportunidad les hablaba de su tío el tramposo Jacob, que ahora se llama Israel porque ahora es gobernado por Dios, pero lo hubieran conocido antes cuando andaba de Jacob. Sucede, ¿no es cierto? Sucede en las mejores familias. Ay, tu tío Carlos, ahora sí muy santito, pero lo hubieras conocido cuando vivía aquí en la colonia y se iba con el fish y con el fantasma y con el mascatuercas y con toda la bola con la que se juntaba. Eran una fichita toda la bola. Sucede, ¿no es cierto? Y a veces eso crea rencor entre las familias, rencillas entre familias. ¿Sí? Y a veces los hijos preguntan: oye, mamá, y la tía fulana, ni me hables de la tía fulana, ¿ok? No quiero ni verla, no quiero ni acordarme de ella. Un día cuando estés grande te voy a contar lo que me hizo la tía fulana. ¿Sí? Me acuerdo porque ha pasado en mi familia, ¿sí? Y quizás haya eso mismo en algunas de sus familias, en las que algo en el pasado sucedió entre la familia y ahora no pueden ver ni en pintura a la tía fulana o al tío sutano, a la prima merengana, o a alguien, no sé yo. Pero eso fue lo que parece que sucedió con Jacob y Esaú, precisamente porque Jacob nunca pidió perdón, Jacob nunca se arrepintió. ¿Sí? Jacob nunca fue con una verdadera muestra de arrepentimiento ante
ante Esaú. Esaú, como no temía a Dios, no tenía ni una relación con él, nunca fue para perdonarle. Años después sucedió algo que quizás fue el resultado de esta reconciliación parcial entre los hermanos. Miren en sus Biblias en Números capítulo 20. Números capítulo 20, los versículos 14 al 21. Y yo voy a leer aquí de la versión Reina Valera contemporánea. Ustedes sin duda van a leer de la Reina Valera 1960, muy parecidas, nada más que las palabras son un poco más modernas en la versión que yo estoy usando. Números capítulo 20, comenzando con el versículo 14. Recordemos que Moisés y los hijos de Israel han salido de Egipto, van rumbo a la tierra prometida y tienen que pasar por la tierra de ciertas tribus o naciones para poder llegar a donde Dios los está llevando. Y aquí van a llegar a la tierra de Edom, a la tierra de los hijos de Esaú. Números 20, versículo 14 al 21. Desde Cadés Moisés envió embajadores al rey de Edom para que le dijeran, noten, Israel, tu hermano, te envía este mensaje. Noten, Israel, tu hermano. Sabían ellos que el pueblo de Edom era los descendientes de Esaú y que eran hermanos de los descendientes de Israel, de Jacob. Entonces le sigue diciendo, Israel tu hermano te envía este mensaje. Tú bien sabes todas las vicisitudes que hemos afrontado y cómo nuestros padres emigraron a Egipto. Y luego estuvimos en Egipto mucho tiempo y los egipcios nos maltrataron, lo mismo que a nuestros padres. Pero clamamos al Señor y Él oyó nuestra voz y envió un ángel para que nos sacara de Egipto. Y aquí nos tienes. Estamos en Cadés, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que nos dejes pasar por tu tierra. No pasaremos por ningún campo de cultivo, ni por ninguna viña, ni beberemos agua de tus pozos. Iremos por el camino principal, sin apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda, hasta que hayamos cruzado tu territorio. Pero Edom le respondió, por mi país no pasarás, pues de lo contrario saldré armado contra ti. Los hijos de Israel contestaron, iremos por el camino principal. Si acaso nuestros ganados y nosotros bebemos de tus aguas, te pagaremos por ella. Solo te pedimos que nos dejes pasar a pie. Pero Edom respondió, no pasarás. Y salió Edom contra Israel al frente de un ejército bien armado. Y como Edom no dejó pasar a Israel por su territorio, Israel tomó otro camino. ¿Se fijan ustedes? Años después, siglos después, la rencilla todavía estaba ahí, el rencor todavía estaba ahí, la falta de perdón todavía estaba ahí. Y todavía, ¿verdad? Eso puede pasar cuando nosotros no estamos dispuestos a perdonar y reconciliarnos. ¿Sí? No solamente a pedir perdón, sino a dar perdón y reconciliarnos, porque eso es el corazón de Dios. Que toda ofensa sea perdonada por completo. Saben, hay muchas parejas que cuando llenan su solicitud para consejería matrimonial, el primer problema que ponen es, no sabemos cómo solucionar los conflictos. ¿Saben cómo se solucionan los conflictos? ¿Qué es un conflicto? Una guerra, ¿no es cierto? ¿Cuándo es cuando una guerra termina? Cuando uno de los dos lados se rinde. Cuando uno de los dos lados deja a un lado su derecho de vengarse. Deja a un lado su derecho de buscar retribución. Deja a un lado su derecho de desquitarse. Deja a un lado su derecho de castigar al ofensor. Ahí es cuando el conflicto se resuelve. Entonces, no es que no se pueda resolver el conflicto, es que ¿quién va a ser el que va a tomar el primer paso para resolver el conflicto, que va a decir, ok, me rindo? No voy a ser yo, sea ella. Ella dice, no voy a ser yo, porque yo tengo la razón, que sea él. Y él dice, estás loca, yo tengo la razón, tienes que ser tú. Y ella dice, pues le voy a decir al pastor, y verás cómo él te va a decir que yo tengo la razón. Y él va a decir,
Pues yo no voy con tu pastorcito. Y así sucesivamente. Y el conflicto no se resuelve. El conflicto no se resolvió. Y por eso ellos ahora estaban pasando por ese problema. Escuchen cómo dice la Biblia que debemos resolver nuestros conflictos. Mateo capítulo 5, el versículo 23 y 24 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, no de que tu hermano te hizo algo a ti, de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y después de eso vuelve y presenta tu ofrenda. La falta de reconciliación afecta nuestra relación con Dios. La afecta. Afecta nuestra manera de ver a Dios, nuestra manera de obedecer a Dios, porque no hemos puesto fin al conflicto. Tenemos que poner fin al conflicto. En Marcos capítulo 11, versículos 25 y 26 dice: y cuando oren, si tienen algo contra alguien, perdónenlo. Muy importante, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. ¿Se dieron cuenta de lo que dice ahí? Si cuando oren tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Versículo 26 dice: porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus ofensas. Déjeme decirle algo: ¿hay alguien a quien usted no ha querido perdonarle algo? ¿Hay alguien contra quien todavía guarda rencor? ¿Hay alguien contra quien quiere vengarse todavía? ¿Hay alguien a quien quiere castigar? Cuando ore, perdónelo. Porque si no lo perdona, Padre que está en los cielos tampoco le perdonará a usted sus ofensas. ¿Cómo va eso? ¿Cómo queda con su teología? ¿Cómo queda con sus creencias? No sé. Yo lo que sé es que es lo que la palabra dice. Si la palabra lo dice, tenemos que obedecerlo. En Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32 dice: desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Quieren resolver el conflicto? Ahí está. Ahí está la solución. Alejen de sí mismos la amargura, el enojo, la ira, la gritería, las calumnias, la maldad. Y sean bondadosos y misericordiosos. Perdónense el uno al otro, así como también Dios los ha perdonado a ustedes en Cristo. ¿Cómo les perdonó Dios en Cristo a ustedes? Si les perdonó a ustedes como me perdonó a mí, les perdonó hasta el último de los pecados que han cometido. Les perdonó hasta la más grande ofensa que hayan hecho contra Él. Les perdonó hasta el más horrendo pecado que hayan cometido. No dejó un pecado por ahí que dijo: este no te lo puedo perdonar, lo siento mucho, quiero, pero por ese tipo de pecado no murió mi hijo. No, todo pecado lo ha perdonado. Y si el Señor nos ha perdonado a nosotros, así es como nosotros debemos perdonar. Por último, Colosenses 3, versículos 13 al 17 dice: sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. ¿Quieren resolver conflictos en su vida? Perdonen. Perdonen. La falta de perdón, al único que lastima es al que no está dispuesto a darlo.
La falta de perdón lo único que causa es más conflictos. Que no pase lo que sucedió con Jacob y Esaú. Que haya una completa reconciliación. Y saben que háganlo mientras esas personas todavía están aquí. Porque un día pueden irse de este mundo. Se les pueden adelantar a ustedes o ustedes se les pueden adelantar a ellos. No dejen cuentas pendientes en cuanto a perdón. Si Cristo les ha perdonado de esa manera, ustedes también perdonen. Amén.